Nadie esperaba que esto sucediera. En cuestión de horas, su carrera, su reputación y todo lo que había construido se vino abajo. Las luces del evento aún brillaban, la alfombra roja estaba llena de flashes y ella sonreía como siempre. Pero, entonces, un comentario, solo unas pocas palabras, dichas en el momento y lugar equivocados, fueron suficientes para desatar una tormenta. La reacción fue instantánea, aunque ella tardó en darse cuenta. Lo que creyó que era una simple broma, una frase sin importancia, se convirtió en el inicio de su peor pesadilla. Primero fueron miradas incómodas, luego murmullos, y finalmente, cuando el video llegó a redes sociales, no hubo marcha atrás. Su propio equipo, el que había trabajado con ella por años, el que la había llevado hasta la cima, fue el primero en soltar su mano. Pero, ¿cómo comenzó realmente esta historia? Todo ocurrió en un evento exclusivo, de esos que solo unos pocos privilegiados pueden asistir. Famosos, empresarios, influencers, todos reunidos para una noche de gala. Ella, una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento, estaba en 1960, el centro de atención, rodeada de cámaras y reporteros ansiosos por captar cada palabra. Como en cada evento de este tipo, la dinámica era la misma. Entrevistas rápidas, fotos y comentarios sobre la noche. Pero lo que nadie esperaba era que en medio de la euforia y la confianza de estar entre amigos, soltara una frase que marcaría un antes y un después en su carrera. La conversación parecía inofensiva, una charla informal con algunos colegas y periodistas. Se hablaba de cultura, de tendencias, de la industria. Pero en un momento, alguien mencionó la creciente diversidad en el mundo del espectáculo, la inclusión de más artistas de diferentes orígenes. Y fue entonces cuando ella hizo su comentario. No lo pensó, no midió el impacto de sus palabras. Lo dijo con una sonrisa, creyendo que estaba siendo ingeniosa, sin imaginar que al día siguiente su nombre estaría en boca de todos, por las razones equivocadas. Los primeros en reaccionar fueron los que estaban cerca. Un silencio incómodo se apoderó de la conversación. Algunos fingieron no haber escuchado, otros simplemente desviaron la mirada, y hubo quienes intentaron reír para restarle importancia. Pero en la era de las redes sociales, nada pasa desapercibido. Alguien grabó el momento, alguien más lo subió a internet y en cuestión de minutos, la frase estaba en todas partes. Los titulares no tardaron en aparecer. Comentario racista de famosa desata indignación. Escándalo en evento de gala. El video que podría arruinar su carrera. Mientras la noticia explotaba en redes sociales, ella seguía sin ser plenamente consciente de lo que había provocado. Seguía en el evento, disfrutando, sin saber que su teléfono estaba a punto de llenarse de mensajes, que su equipo de relaciones públicas estaba en crisis y que sus patrocinadores ya estaban evaluando su futuro con ella. Fue solo cuando terminó la noche y vio su nombre en tendencia que comenzó a entender la magnitud del problema. Pero ya era demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te atrapó, y créeme, lo que viene a continuación es aún más impactante. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte el desenlace de este escándalo. Aquí siempre te traemos las historias más impactantes y polémicas que nadie más se atreve a contar. ¿Quieres saber cómo reaccionó el público y qué fue lo primero que hizo su equipo de trabajo cuando estalló la controversia? Entonces quédate, porque la historia apenas comienza. La primera señal de que algo iba mal fue el teléfono vibrando sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales explotando a un ritmo frenético. Ella aún no entendía la magnitud del problema, pero su equipo sí. En una sala privada del evento, sus representantes ya estaban en pánico. Los asesores de imagen discutían estrategias, los responsables de prensa intentaban controlar la narrativa, y algunos ya hablaban en voz baja sobre lo que parecía inevitable. Una crisis pública que podría acabar con todo en cuestión de horas. Pero ella, ajena a la tormenta que se estaba gestando, seguía disfrutando la noche. Fue cuando finalmente miró su celular que sintió el primer golpe. La frase, esa que había dicho sin pensar,
Ya estaba en todas partes. Su rostro se congeló al ver los comentarios. Algunos eran directos, brutales. Increíble que en pleno siglo XXI haya gente así. Se acabó su carrera, con razón siempre me pareció falsa. Ya quiero ver cómo intenta justificar esto. Otros eran más sutiles pero igual, de hirientes. Siempre se muestran amables frente a las cámaras, pero así piensan en realidad. El verdadero rostro del racismo en la industria. Esto no es un error, es quien ella es en realidad. En menos de una hora, la imagen que había construido durante años comenzaba a desmoronarse. Los medios no tardaron en reaccionar. Los primeros portales de noticias ya habían publicado notas con capturas del video y titulares incendiarios. Programas de espectáculos discutían el tema con opiniones divididas, aunque la mayoría condenaba sus palabras. Algunas celebridades también comenzaron a pronunciarse, distanciándose de ella, dejando en claro que no compartían su manera de pensar. Cada minuto que pasaba, la bola de nieve crecía más y más, y su equipo sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Fue entonces cuando decidieron que lo mejor era emitir un comunicado. Algo rápido, algo que demostrara arrepentimiento, que apagara el fuego antes de que fuera incontrolable. Pero había un problema. Ella no quería disculparse, no porque no sintiera que había hecho algo mal, sino porque en su mente todo era un malentendido. Lo sacaron de contexto, decía. No era para tanto, insistía. La gente se ofende por cualquier cosa, se justificaba. Pero lo que ella no entendía es que en la era digital, la percepción es lo que importa, y la percepción era devastadora. Mientras discutían qué hacer, algunas marcas comenzaron a reaccionar. Una de las empresas que la patrocinaba emitió un comunicado asegurando que estaban evaluando la situación. Otra, más tajante, anunció que suspendía su relación con ella hasta nuevo aviso. Y cuando el público vio esto, la presión aumentó. Los comentarios exigían que más marcas hicieran lo mismo, que los proyectos en los que estaba involucrada tomaran una postura. Y así, poco a poco, la lista de apoyo se reducía. El golpe más fuerte llegó cuando su propio equipo de trabajo comenzó a fracturarse. Algunos de sus asistentes, los que la habían acompañado durante años, comenzaron a expresar su incomodidad con lo que había dicho. Hubo quienes, en privado, le dijeron que no estaban de acuerdo y que esperaban una disculpa sincera. Otros, más radicales, simplemente renunciaron. No querían ser asociados con lo que estaba ocurriendo. Y cuando los medios se enteraron de esto, la crisis se profundizó aún más. La idea de una disculpa pública comenzó a tomar forma, pero cada minuto que pasaba sin que ella se pronunciara, jugaba en su contra. Las redes sociales no descansaban, y los hashtags pidiendo su cancelación crecían sin control. Algunos programas de televisión ya hablaban de su carrera en pasado, como si su destino estuviera sellado. Lo que antes era admiración se convirtió en desprecio. Lo que antes eran fans incondicionales, ahora eran sus peores críticos. Y en medio de todo, ella aún no sabía qué hacer. Miraba los mensajes, leía los titulares, veía cómo su imagen se desmoronaba y aún no entendía cómo algo que dijo en segundos podía destruir lo que había construido en años. Pero lo peor aún no había llegado, porque cuando finalmente decidió hacer algo al respecto, la forma en que lo hizo solo empeoró la situación. Si quieres saber qué pasó después, asegúrate de seguir con nosotros. Lo que viene a continuación es la parte más inesperada de esta historia, y te aseguro que nadie vio venir lo que sucedió después. Cuando finalmente tomó su celular y vio la magnitud del problema, un frío recorrió su cuerpo. Nunca había sentido tanto miedo por algo que había dicho sin pensar. Pero en lugar de actuar con rapidez, decidió esperar, creyendo ingenuamente que el escándalo perdería fuerza con el paso de las horas. No fue así. De hecho, fue todo lo contrario. Mientras más guardaba silencio, más crecía la indignación. Las redes sociales se llenaban de mensajes de repudio. Algunos de sus seguidores le exigían una respuesta inmediata, y los medios ya estaban especulando sobre su silencio. Para muchos, su falta de reacción era una confirmación de que no estaba arrepentida. Mientras tanto, su equipo intentaba desesperadamente controlar la situación.
Los asesores de crisis insistían en que debía emitir una disculpa pública lo antes posible, pero ella aún no estaba convencida. Para ella, lo que había dicho no era tan grave como lo estaban haciendo ver. Solo fue un comentario sin mala intención, repetía una y otra vez. Pero el problema no era cómo ella lo veía, sino cómo lo percibía el mundo entero. Y en ese momento, la percepción estaba completamente en su contra. Los patrocinadores comenzaron a distanciarse aún más. Algunas marcas ya habían retirado su imagen de sus campañas, mientras que otras estaban deliberando internamente si valía la pena seguir vinculadas a ella. Su equipo de relaciones públicas intentó contactar a los directivos de algunas empresas para persuadirlos de no tomar decisiones precipitadas, pero la presión del público era demasiado fuerte. Cada minuto que pasaba, la pérdida de contratos y asociaciones se hacía más evidente. Fue entonces cuando su nombre apareció en los titulares de los noticieros más importantes. Lo que en un principio fue un escándalo viral en redes sociales, ahora estaba siendo discutido en televisión nacional. Analistas, expertos en cultura y hasta celebridades comenzaron a opinar sobre el tema. Algunos pedían su cancelación inmediata, mientras que otros argumentaban que debía tener la oportunidad de redimirse. Pero lo cierto es que la imagen que había construido con tanto esfuerzo estaba en juego, y no había margen para más errores. Finalmente, accedió a grabar un video de disculpa. Se sentó frente a la cámara, con un fondo neutro y un semblante serio. Su equipo le escribió un guión cuidadosamente elaborado, con palabras estratégicas para transmitir arrepentimiento. Pero cuando presionó el botón de grabación y comenzó a hablar, todo salió mal. Su tono no era el adecuado, sus expresiones faciales no reflejaban sinceridad, y lo peor de todo, sus palabras sonaban forzadas. El video fue publicado en todas sus redes sociales, pero en lugar de calmar la situación, la empeoró. Los comentarios eran aún más duros que antes. No se nota arrepentida, solo quiere salvar su carrera. Ni siquiera puede fingir que lo siente. Esto no es una disculpa, es un intento desesperado de limpiar su imagen. En cuestión de minutos, el video se convirtió en tendencia, pero por todas las razones equivocadas. Uno de los errores más grandes fue que en el video trató de justificar su comentario en lugar de aceptar su responsabilidad. Intentó explicar el contexto en el que lo dijo, pero lo único que logró fue que la gente interpretara que no veía nada malo en sus palabras. Y en la era digital, cualquier intento de minimizar un error solo lo agrava. Los memes comenzaron a circular, ridiculizando su disculpa y convirtiéndola en motivo de burla. Cada segundo que pasaba, la distancia entre ella y su audiencia se hacía más grande. Lo que antes era admiración, ahora era decepción. Lo que antes era respeto, ahora era desprecio. Ya no era la estrella aclamada de siempre, sino el ejemplo de lo que no se debe hacer en una crisis pública. Para empeorar la situación, algunos de sus propios colegas comenzaron a deslindarse de ella. Compañeros de la industria con los que había trabajado en el pasado hicieron publicaciones dejando en claro que no apoyaban sus palabras. Unos lo hicieron por convicción, otros por presión mediática, pero el resultado fue el mismo. Estaba cada vez más sola. Pero lo peor aún no había pasado. Lo que ocurrió después fue el golpe definitivo que marcó el punto sin retorno. Un error más, y todo lo que había construido podría desaparecer para siempre. Y cuando finalmente creyó que la tormenta estaba disminuyendo, una nueva revelación hizo que todo explotara de nuevo. Cuando despertó al día siguiente, revisó su celular con la esperanza de que la tormenta hubiera disminuido. Pero lo que encontró fue lo contrario. Su nombre seguía siendo tendencia. Su video de disculpa no había logrado calmar la indignación, y ahora un nuevo problema había surgido. Un periodista de renombre publicó una investigación en la que revelaba detalles inéditos sobre su comportamiento en eventos pasados. No era la primera vez que hacía comentarios ofensivos, solo que antes no habían salido a la luz con tanta fuerza. Ahora, con todo el mundo observando, cada error del pasado volvía a perseguirla. Los videos resurgieron, clips de entrevistas antiguas,
transmisiones en vivo, momentos captados por fans en los que se la escuchaba diciendo frases polémicas. Lo que había sido ignorado por años ahora era analizado en cada detalle. Y lo peor es que no podía negar lo evidente. Cada grabación era una prueba irrefutable de que su actitud no era un caso aislado, sino un patrón. La narrativa cambió. Ya no era una celebridad que había cometido un error. Ahora la gente la veía como alguien que siempre había sido así y que solo había sido expuesta en el momento equivocado. Los medios de comunicación aprovecharon la situación. Programas de opinión dedicaron segmentos completos a discutir su caso. Algunos incluso llevaron expertos para analizar su lenguaje corporal en el video de disculpa. Según ellos, su expresión no reflejaba remordimiento genuino, sino frustración por estar en el centro del escándalo. No importaba lo que hiciera, cualquier acción suya era interpretada de la peor manera posible. Era una caída libre sin frenos. Su equipo de trabajo comenzó a desmoronarse. Algunos miembros que llevaban años a su lado decidieron alejarse para no ver sus propias carreras afectadas. Primero fueron los asistentes, luego su manager y finalmente sus asesores de imagen. Se quedó prácticamente sola, con solo unos pocos leales a su alrededor. Pero incluso esos pocos comenzaban a dudar. No porque no creyeran en ella, sino porque veían que no tenía una estrategia clara para salvarse. Y sin un plan, lo único que le esperaba era el olvido. El evento que marcó el punto de quiebre fue la cancelación de su contrato con una de las marcas más grandes con las que trabajaba. La empresa emitió un comunicado breve pero contundente, dejando en claro que no apoyaban actitudes como la suya y que, debido a la controversia, decidieron terminar su relación laboral de inmediato. Esa noticia fue un golpe devastador, no solo por la pérdida económica, sino porque era una señal de que nadie quería asociarse con su imagen. Intentó mantenerse firme y seguir adelante, pero la presión era insoportable. Su número de seguidores en redes sociales comenzó a caer drásticamente. Las marcas ya no la buscaban para colaboraciones. Sus apariciones públicas eran un desastre. Cada vez que intentaba hacer algo, los periodistas la acosaban con preguntas incómodas. Y lo peor de todo es que sus intentos de volver a ganar la simpatía del público eran en vano. Para la mayoría, ya no había vuelta atrás. Su última esperanza era una entrevista exclusiva con un periodista influyente. Creía que, si lograba explicar su versión de los hechos de manera sincera y humana, podría cambiar la percepción del público. Se preparó durante días, ensayó respuestas con su equipo y trató de mostrarse vulnerable. Pero cuando llegó el momento de sentarse frente a las cámaras, todo salió mal. Su nerviosismo era evidente. Sus respuestas sonaban preparadas y en varios momentos dio declaraciones que fueron interpretadas como una falta de empatía. El fragmento más polémico de la entrevista fue cuando intentó justificar su comentario nuevamente. En lugar de decir simplemente que se había equivocado, trató de argumentar que la gente estaba exagerando y que en el pasado nadie se ofendía por cosas así. Ese momento selló su destino. La indignación se multiplicó y en cuestión de 1900 horas, su entrevista se convirtió en un símbolo de lo que no se debe hacer en una crisis de imagen. Las redes se llenaron de nuevos llamados a cancelarla definitivamente. Hashtags con su nombre comenzaron a circular, pero no para defenderla, sino para exigir que las pocas marcas que aún la apoyaban la dejaran atrás. Incluso personas que antes la defendían comenzaron a retractarse, diciendo que ya no podían justificar sus palabras. La batalla estaba perdida, y ella lo sabía, pero aún había algo más. Un último golpe que la dejaría completamente fuera del mundo del entretenimiento. Algo que nadie esperaba, ni siquiera ella. Cuando creyó que ya no podía caer más bajo, una revelación del pasado resurgió y destruyó lo poco que le quedaba de credibilidad. La revelación llegó de la manera más inesperada. Un usuario anónimo en redes sociales publicó un video antiguo que nadie había visto antes. No era una grabación manipulada ni un montaje, sino una transmisión en vivo que ella misma había hecho años atrás. En el video se la veía en un ambiente relajado,
conversando con amigos en una fiesta privada. En un momento, sin darse cuenta de que la cámara aún estaba encendida, hizo comentarios aún más polémicos que el que había generado la controversia inicial. Pero esta vez, no había excusas posibles. No podía decir que fue un error de interpretación, ni que estaba sacado de contexto. Era su voz, su rostro y sus palabras, claras como el agua. El video se hizo viral en cuestión de horas. No importaba cuánto intentara ignorarlo, la ola de críticas era imposible de detener. Las personas que todavía la defendían empezaron a retractarse. No podemos seguir apoyándola después de esto, decían muchos en los comentarios. Los periodistas no tardaron en abordar el tema, y varios programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar la grabación. ¿Cómo es posible que esto no haya salido antes? Le preguntaban algunos, mientras otros afirmaban que siempre habían sospechado que su disculpa no era genuina. El daño fue inmediato. Las pocas marcas que aún estaban a su lado cancelaron los contratos que quedaban. Algunos lo hicieron de manera discreta, sin emitir comunicados, pero otros lo hicieron públicamente, dejando en claro que no querían estar vinculados con ella. Cada nueva cancelación era como un clavo más en el ataúd de su carrera. Lo que comenzó como un simple comentario desafortunado, ahora se había convertido en una mancha imborrable en su imagen pública. No solo perdió el apoyo de las marcas, sino también de sus colegas en la industria. Muchos de los que antes la acompañaban en eventos dejaron de seguirla en redes sociales, como si quisieran distanciarse de ella lo más rápido posible. Algunos incluso emitieron declaraciones condenando sus palabras, asegurando que nunca habían compartido su forma de pensar. Lo peor no era la crítica de desconocidos, sino el abandono de quienes alguna vez llamó amigos. Intentó responder. Hizo un nuevo video en el que trató de explicar lo sucedido, diciendo que el video era de hace muchos años y que no representaba quién era en el presente. Pero nadie le creyó. Si realmente hubiera cambiado, nunca habría dicho lo que dijo. Hace unas semanas, decían los comentarios. Su intento de redención fue visto como una estrategia desesperada para salvar lo poco que le quedaba de credibilidad. La presión aumentó hasta volverse insoportable. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de odio. Algunos la insultaban, otros le decían que nunca volvería a tener una carrera, y algunos iban aún más lejos, amenazándola con arruinar su vida completamente. No podía salir a la calle sin sentir que todos la estaban observando, juzgándola en silencio. Lo que antes había sido admiración y respeto, ahora era desprecio absoluto. La situación llegó a tal punto que tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales. No por decisión propia, sino porque ya no podía manejar la avalancha de comentarios. Cada vez que publicaba algo, la gente lo interpretaba de la peor manera posible. Si intentaba mostrarse tranquila, decían que no le importaba el daño que había causado. Si mostraba arrepentimiento, decían que solo lo hacía porque quería salvar su carrera. No había manera de ganar. Los medios siguieron alimentando el escándalo, pero eventualmente, algo inesperado sucedió. A medida que pasaban los días, la intensidad de la conversación comenzó a disminuir. No porque la gente la perdonara, sino porque había surgido un nuevo escándalo en la industria, algo que captó la atención del público y desvió el foco de su caso. Parecía que, después de todo, el mundo seguiría girando sin ella. Pero el daño estaba hecho. Su nombre seguía siendo un tema prohibido en la industria, y aunque la controversia había perdido fuerza, su carrera no tenía futuro. Los proyectos que tenía en puerta fueron cancelados, los contratos que había negociado desaparecieron, y cualquier intento de hacer una reaparición pública era recibido con desprecio. Había pasado de ser una estrella en ascenso a ser un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando una crisis golpea. Y lo peor de todo es que aún quedaba un último giro en esta historia. Algo que nadie esperaba. Algo que la arrastraría aún más profundo en su caída. Porque, cuando pensaba que todo había terminado, alguien más decidió hablar. Alguien que tenía información que podía cambiarlo todo. Cuando pensó que lo peor ya había pasado, la situación dio un giro aún más inesperado.
Un exmiembro de su equipo de trabajo rompió el silencio y concedió una entrevista exclusiva a un medio de comunicación. No era cualquier persona. Seth trataba de alguien que había trabajado con ella durante años, alguien que conocía los entresijos de su carrera y que había sido testigo de su verdadero comportamiento lejos de las cámaras. Su testimonio no solo confirmó las sospechas del público, sino que reveló detalles aún más oscuros de lo que había estado ocurriendo tras bastidores. Las declaraciones fueron devastadoras. Según esta persona, el comentario racista que la llevó a la cancelación no era un caso aislado. De hecho, aseguraba que en privado solía hacer bromas y comentarios ofensivos con regularidad, confiando en que nadie se atrevería a exponerla. También afirmó que, cuando estalló la polémica, ella no mostró ningún tipo de arrepentimiento genuino. Al contrario, estaba más preocupada por cómo salir del problema sin afectar su imagen que por el daño que sus palabras habían causado. Pero eso no fue lo peor. El exmiembro del equipo también reveló que, dentro de su círculo más cercano, no era un secreto que tenía actitudes despectivas hacia ciertos grupos de personas. Relató situaciones incómodas en las que ella trataba con desprecio a algunos empleados y cómo, en eventos privados, se burlaba de aquellos que consideraba inferiores. Su imagen pública de persona carismática y solidaria se desplomó en cuestión de minutos. Ya no era solo una figura envuelta en polémica, ahora era vista como una persona hipócrita y manipuladora. El impacto de estas declaraciones fue inmediato. Las redes sociales estallaron con nuevas críticas y mensajes de indignación. Muchos que antes le habían dado el beneficio de la duda, ahora se sumaban a la condena. Algunos incluso comenzaron a compartir sus propias experiencias con ella, asegurando que habían sido testigos de su comportamiento discriminatorio. Lo que comenzó como un simple escándalo por un comentario racista, ahora se había convertido en una completa exposición de su verdadera personalidad. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la entrevista. Programas de televisión, podcasts y periódicos analizaron cada una de las acusaciones. Algunos periodistas incluso lograron contactar a otras personas que habían trabajado con ella en el pasado, quienes, bajo anonimato, confirmaron gran parte de las historias. Poco a poco, su reputación terminó de desmoronarse. Ya no quedaban defensores, no había espacio para redención. Todo el mundo la veía como una persona despreciable. En un intento desesperado por frenar la ola de críticas, su equipo legal emitió un comunicado negando las acusaciones. Alegaron que se trataba de una campaña de desprestigio orquestada por personas con resentimiento hacia ella. Sin embargo, esta estrategia tuvo el efecto contrario. La gente no creyó ni una palabra de lo que decía el comunicado. En vez de ayudarla, terminó pareciendo una jugada desesperada para salvar lo poco que quedaba de su carrera. Conforme los días pasaban, las marcas que aún la apoyaban terminaron por cortar lazos definitivamente. Empresas que antes la contrataban para campañas publicitarias eliminaron cualquier rastro de su colaboración con ella. Los proyectos en los que participaba fueron cancelados y los eventos a los que estaba invitada comenzaron a retirarle la invitación. Su imagen se había convertido en algo tóxico para cualquiera que la rodeara. Nadie quería verse afectado por el escándalo. Incluso sus amigos más cercanos decidieron tomar distancia. No querían ser vistos como cómplices de alguien con una reputación tan dañada. Algunos de ellos hicieron declaraciones públicas condenando sus acciones, tratando de limpiar su propia imagen. Otros simplemente desaparecieron de su vida sin decir nada. En cuestión de semanas, pasó de ser una de las personalidades más influyentes del entretenimiento a estar completamente sola, atrapada en el ojo de un huracán del que no podía escapar. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Una nueva filtración amenazaba con hundirla aún más. Alguien había conseguido audios privados en los que se escuchaba claramente su voz, diciendo cosas aún más polémicas que todo lo revelado hasta ahora. Se trataba de conversaciones antiguas, pero
lo suficientemente comprometedoras como para terminar de enterrar cualquier posibilidad de recuperación. Nadie podía creer que aún existieran más pruebas en su contra, y entonces ocurrió lo inevitable. Se filtraron los audios, y con ellos, la poca credibilidad que le quedaba desapareció por completo. Su nombre ahora estaba ligado al escándalo, de forma definitiva, sin posibilidad de redención. No había nada que pudiera hacer para revertir la situación. Su carrera, su imagen pública y su legado se habían convertido en cenizas. Y lo peor de todo, aún quedaba más por descubrir. La filtración de los audios fue un golpe demoledor. No se trataba solo de frases fuera de contexto o de una conversación privada sacada de proporción. Eran declaraciones crudas, sin filtros, llenas de desprecio hacia distintos grupos de personas. Se le escuchaba riendo y burlándose de quienes, en público, fingía apoyar. Su tono de voz denotaba una seguridad aterradora, como si estuviera convencida de que jamás tendría que enfrentar consecuencias por lo que decía. Fue en ese momento que la gente comprendió que todo lo que se había dicho de ella era cierto, y quizá, incluso, se estaban quedando cortos. Los medios de comunicación no tardaron en hacer eco de la filtración. Cadenas de televisión, programas de radio y hasta periódicos internacionales comenzaron a reportar sobre el escándalo con titulares cada vez más agresivos. La verdadera cara de la estrella del entretenimiento, expuesta sin posibilidad de redención. El colapso de una figura pública, de adorada a repudiada. Cada artículo, cada reportaje, cada análisis hundía más su reputación. Si quedaba alguna empresa o persona que aún dudaba en distanciarse de ella, después de escuchar los audios, no lo pensaron dos veces. En las redes sociales, la indignación se volvió imparable. Durante días, su nombre fue tendencia mundial. Miles de usuarios exigían que se le vetara de cualquier plataforma, que se le quitaran los contratos pendientes, que se le impidiera volver a trabajar en la industria. Se crearon campañas para boicotear cualquier empresa que intentara brindarle una segunda oportunidad. La cultura de la cancelación alcanzó su punto máximo con ella, convirtiéndola en el ejemplo perfecto de cómo un error, o en su caso, una serie de errores sistemáticos, podía acabar con una carrera construida por años. Pero la reacción del público no fue lo único que cambió. Su vida personal también se desmoronó. Algunas de sus amistades más cercanas, aquellas personas con las que compartía su día a día, decidieron romper todo contacto. No porque no supieran de su verdadera personalidad, sino porque entendieron que permanecer a su lado solo los arrastraría con ella al abismo. Era cuestión de supervivencia. Ya no se trataba de lealtad ni de amistad, sino de preservar sus propias carreras. Uno a uno, la fueron abandonando, dejándola completamente sola en medio del escándalo. Su familia también sufrió las consecuencias. Los medios comenzaron a perseguir a sus padres, hermanos y demás parientes, buscando declaraciones o alguna reacción. Algunos intentaron defenderla, asegurando que se encontraba en un estado vulnerable, pero estas declaraciones solo empeoraron la situación. La gente no quería escuchar excusas. Querían que ella asumiera su responsabilidad, que diera la cara, que aceptara el daño que había causado. Pero en vez de eso, se sumió en el silencio, esperando que la tormenta pasara sola. Las marcas que alguna vez pelearon por asociarse con su imagen, ahora querían borrar cualquier rastro de su existencia. Comerciales en los que aparecía fueron retirados, productos con su nombre fueron sacados del mercado. En cuestión de días, su presencia en la industria desapareció casi por completo. Lo más irónico es que, durante años, había construido su carrera en torno a una imagen pública de perfección, de inclusión, de ser una inspiración para millones. Y ahora, toda esa imagen se había desvanecido en cuestión de segundos. La presión llegó a tal punto que incluso sus propios abogados comenzaron a distanciarse. Al principio, intentaron manejar la crisis con comunicados y estrategias de control de daños, pero tras la filtración de los audios, entendieron que no había nada que hacer.
No había argumento legal que pudiera salvarla de la condena pública. Se volvió un caso perdido, alguien que nadie quería representar. No porque no hubiera dinero de por medio, sino porque sabían que su imagen estaba más allá de cualquier reparación. En medio del caos, decidió reaparecer en redes sociales con un video de disculpa. Se veía completamente diferente, sin maquillaje, con el rostro cansado, con una expresión de derrota. Sus palabras fueron cuidadosamente seleccionadas, intentando apelar a la empatía del público. Dijo que estaba reflexionando sobre sus errores, que había cometido fallos imperdonables, pero que estaba dispuesta a aprender y cambiar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La gente no le creyó ni una sola palabra. Los comentarios en su publicación fueron despiadados. Demasiado tarde. No es arrepentimiento, es miedo. Si no te hubieran expuesto, seguirías igual. Nadie compraba su acto de víctima. Para muchos, su disculpa no era más que una estrategia para intentar salvar lo que quedaba de su carrera. Pero ya no quedaba nada. Lo que alguna vez fue una de las figuras más queridas del entretenimiento, ahora era vista como un símbolo de hipocresía y arrogancia. Y lo peor aún estaba por venir. Justo cuando parecía que la historia no podía hundirse más, surgieron nuevas revelaciones. Esta vez, no se trataba de comentarios racistas o actitudes discriminatorias. Era algo más oscuro, algo que pondría en peligro no solo su reputación, sino su libertad. El escándalo estaba lejos de terminar. Justo cuando parecía que la situación había llegado a su punto más crítico, un nuevo giro en la historia lo cambió todo. Hasta ese momento, la conversación giraba en torno a su actitud, sus comentarios racistas y la forma en que había sido abandonada por su equipo y sus seguidores. Pero lo que vino después dejó claro que el escándalo estaba lejos de terminar. Un ex colaborador, alguien que había trabajado con ella por años, rompió el silencio y reveló información que nadie esperaba. No eran solo comentarios ofensivos, sino un patrón de comportamiento sistemático que incluía abuso de poder, manipulación y humillación a quienes trabajaban a su lado. Las declaraciones fueron devastadoras. Según este ex empleado, la imagen que proyectaba en público no solo era falsa, sino que ocultaba una personalidad cruel y despiadada. Contó cómo humillaba a su equipo, cómo se burlaba de los empleados de servicio y cómo, lejos de ser una defensora de la inclusión, trataba con desprecio a quienes consideraba inferiores. Sus palabras desataron una ola de indignación aún mayor. Ya no se trataba de un error puntual, sino de un comportamiento constante y premeditado que había sido encubierto por años. Después de esta primera confesión, otros miembros de su círculo decidieron hablar. Una ex asistente aseguró que sufrió maltratos psicológicos durante los años que trabajó para ella. Relató episodios de gritos, insultos y una actitud condescendiente que la hacía sentir inútil. Otro ex empleado reveló que la estrella prohibía a ciertos trabajadores aparecer en los mismos espacios que ella, asegurando que su presencia arruinaba la estética del ambiente. Estas revelaciones causaron una reacción inmediata en redes, con miles de personas condenándola aún más. Pero la peor parte llegó cuando se filtraron correos electrónicos en los que quedaba en evidencia su verdadero pensamiento. Mensajes en los que hablaba de sus colegas con desprecio, en los que ridiculizaba a minorías y en los que quedaba claro que todo su activismo era puro espectáculo. En uno de los correos más impactantes, incluso hacía bromas sobre cómo manipular la opinión pública para verse como una mártir en caso de que alguna polémica estallara. La ironía de la situación no pasó desapercibida, y los medios explotaron cada nueva revelación. La industria del entretenimiento, que ya había comenzado a alejarse de ella, ahora tomaba medidas drásticas. Empresas de producción cancelaron proyectos en los que estaba involucrada. Acuerdos publicitarios fueron rescindidos, y personas influyentes que antes la apoyaban hicieron declaraciones condenando sus actos. Lo más impactante
fue cuando una organización benéfica con la que solía colaborar emitió un comunicado oficial anunciando que devolvían todas las donaciones que había hecho, asegurando que no querían estar asociados con su imagen. Con cada nueva acusación, su situación se volvía más insostenible. Los pocos aliados que le quedaban intentaban justificarla diciendo que era víctima de un linchamiento mediático, pero nadie les creía. Su nombre se convirtió en sinónimo de hipocresía y falsedad. En cuestión de semanas pasó de ser una estrella respetada a una persona tóxica de la que todos querían distanciarse. Y lo peor era que todavía quedaban dudas sobre qué más podría salir a la luz. La presión aumentó al punto de que algunos periodistas comenzaron a investigar su pasado en busca de más escándalos. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Un antiguo compañero de escuela aseguró que desde su adolescencia ya mostraba signos de superioridad y desprecio hacia los demás. Excompañeros de trabajo confirmaron que su actitud no había cambiado con los años, solo se había vuelto más hábil para ocultarla. Todo esto reforzaba la idea de que su comportamiento no era un error reciente, sino una constante en su vida. En medio del caos, intentó desaparecer de la esfera pública. Cerró sus redes sociales, evitó apariciones públicas y dejó de responder a los medios. Pero el daño ya estaba hecho. Su nombre seguía siendo tendencia. Su rostro aparecía en todos los titulares y los análisis sobre su caída eran tema de debate en programas de televisión y podcasts. Intentó negociar entrevistas para contar su versión de los hechos, pero nadie estaba interesado en escuchar excusas. La gente ya había tomado una decisión sobre su destino. Mientras su carrera se desmoronaba, surgieron rumores de que estaba buscando asesoramiento legal para demandar a quienes la habían expuesto. Sin embargo, los expertos coincidían en que no tenía posibilidades de ganar. Los audios, los correos y los testimonios eran demasiado contundentes. No había forma de limpiar su imagen sin aceptar la verdad. Pero aceptar la verdad significaba reconocer que había pasado años engañando a todos. Y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer. El escándalo seguía creciendo, y la pregunta que todos se hacían era: ¿hasta dónde llegaría esta historia? Si algo había quedado claro, era que aún quedaban muchas verdades por descubrir, y cada nueva revelación solo hundía más su reputación. Su caída estaba lejos de terminar, y lo peor todavía estaba por venir. La situación parecía no poder empeorar, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un periodista independiente, conocido por su trabajo de investigación en escándalos de la industria del entretenimiento, publicó un extenso reportaje revelando que esta no era la primera vez que la celebridad estaba involucrada en una polémica similar. Según los documentos obtenidos, había registros de incidentes anteriores que nunca salieron a la luz porque fueron cuidadosamente encubiertos por su equipo de relaciones públicas. No se trataba de un simple error de juicio, sino de un patrón que se había repetido durante años sin consecuencias. Uno de los episodios más impactantes relataba cómo, en un evento privado años atrás, había hecho comentarios similares sobre personas de diferentes orígenes raciales. En ese entonces, su equipo había actuado rápidamente para silenciar a los presentes, ofreciendo compensaciones económicas y firmando acuerdos de confidencialidad. Ahora, con el escándalo en su punto más alto, algunos de los asistentes a ese evento decidieron romper el silencio y contar lo que presenciaron. Sus relatos coincidían con las acusaciones recientes, dejando claro que lo sucedido no había sido un desliz, sino un reflejo genuino de su personalidad. A medida que estas revelaciones salían a la luz, la opinión pública se dividió aún más. Había quienes seguían tratando de justificarla, asegurando que todos merecen una segunda oportunidad, pero la mayoría no estaba dispuesta a perdonar. Cada nuevo testimonio reforzaba la idea de que su imagen pública había sido cuidadosamente construida sobre una base de falsedades. Lo más sorprendente fue descubrir que incluso algunas celebridades que antes la apoyaban comenzaron a borrar publicaciones en las que aparecían juntas, como si quisieran borrar cualquier rastro de asociación con ella. En paralelo, marcas y patrocinadores que aún no habían tomado una decisión definitiva optaron por alejarse completamente.
Algunas empresas publicaron comunicados en los que reafirmaban su compromiso con la diversidad y la inclusión, dejando claro que no querían que su imagen estuviera vinculada a alguien con un historial de comentarios racistas. Lo más humillante fue cuando una de las marcas con las que tenía un contrato millonario no solo terminó su relación con ella, sino que además usó el escándalo como una oportunidad de marketing para destacar los valores opuestos a los que ella representaba. Mientras tanto, su equipo de abogados intentó encontrar una estrategia para mitigar los daños, pero no había mucho que pudieran hacer. Con cada día que pasaba, más pruebas surgían, más personas hablaban y más puertas se cerraban. Su reputación estaba en caída libre y cualquier intento de control de daños parecía inútil. Lo único que quedaba era una disculpa pública, pero la pregunta era si la gente estaría dispuesta a aceptarla. Finalmente, después de semanas de silencio, apareció un video en sus redes sociales. Vestida de manera sencilla, con el rostro visiblemente cansado, comenzó a hablar con una voz pausada y supuestamente arrepentida. Se disculpó por sus palabras y acciones, asegurando que había sido un error y que nunca quiso ofender a nadie. Dijo que estaba en un proceso de reflexión y aprendizaje, que necesitaba tiempo para entender el daño que había causado y que asumiría la responsabilidad por lo sucedido. Sin embargo, su discurso sonaba ensayado y artificial, como si estuviera leyendo un guión cuidadosamente preparado para intentar limpiar su imagen. La reacción del público no tardó en llegar. Mientras algunos pensaban que era un paso en la dirección correcta, la mayoría no creyó en sus palabras. Le reprochaban que no era la primera vez que hacía esto, que su arrepentimiento solo surgió cuando su carrera estuvo en peligro, y no porque realmente entendiera la gravedad de sus acciones. Lo que pudo haber sido una oportunidad para redimirse, terminó siendo visto como otro intento de manipulación, y su disculpa fue rápidamente desmontada por expertos en análisis del comportamiento, quienes destacaban los signos de insinceridad en su lenguaje corporal. A partir de ese momento, su presencia en la industria del entretenimiento se volvió insostenible. Los proyectos en los que estaba involucrada comenzaron a cancelarse, las productoras la excluyeron de futuros trabajos y las oportunidades de redención desaparecieron. La caída fue tan estrepitosa que incluso algunas plataformas de streaming eliminaron contenidos en los que aparecía, argumentando que no querían promover figuras públicas con antecedentes problemáticos. Para alguien que había estado en la cima, la sensación de haberlo perdido todo en tan poco tiempo era devastadora. Los medios comenzaron a especular sobre cuál sería su próximo paso. Algunos rumores aseguraban que intentaría alejarse del ojo público durante unos años y luego reaparecer con una nueva narrativa de superación y aprendizaje. Otros creían que buscaría rehacer su carrera en otro país, donde su escándalo no tuviera el mismo impacto. Pero lo que todos tenían claro era que su regreso no sería fácil, porque la memoria del público, aunque a veces corta, no olvida escándalos de esta magnitud. El futuro de su carrera estaba en la cuerda floja, y todo dependía de cómo manejara los próximos pasos. Sin embargo, con cada nuevo intento de reparar su imagen, parecía que solo empeoraba la situación. Lo que comenzó como un comentario desafortunado en un evento, había desatado una avalancha que ni ella ni nadie en su equipo había anticipado. Y lo peor de todo, es que aún quedaban más capítulos por escribirse en esta historia. Porque el daño estaba hecho, pero las consecuencias apenas estaban comenzando a revelarse. La situación se volvió insostenible para ella. Después de semanas de disculpas públicas, retractaciones y intentos fallidos de reconquistar al público, la actriz se dio cuenta de que la percepción sobre su figura era irreparable. Había intentado gestionar la crisis de diversas maneras, desde entrevistas donde buscaba mostrar su arrepentimiento, hasta vídeos en los que aseguraba estar en un proceso de reflexión, pero nada lograba apaciguar la furia de sus seguidores ni de la comunidad en general. Lo que antes era un amor incondicional por parte de su audiencia, ahora era un mar de comentarios hirientes y burlas. La prensa amarillista no dejaba de sacar a la luz nuevos detalles de su vida personal, amplificando su caída en desgracia. Mientras tanto, su equipo de relaciones públicas, que anteriormente había manejado su imagen con maestría,
no encontraba la manera de frenar el caos. Los mismos asesores que la habían elevado a la cima de la fama, ahora se veían impotentes ante el tsunami mediático que la envolvía. Los directores de las grandes marcas que la patrocinaban se reunieron en sesiones de crisis interminables, debatiendo si era posible salvar su imagen o si era hora de cortar lazos definitivamente. Aunque algunos sugirieron que debía desaparecer de la vista pública por un tiempo, otros señalaban que las heridas eran demasiado profundas para curarse de manera rápida. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Lo que antes había sido su plataforma favorita para conectar con su público, ahora se convirtió en su peor enemigo. En cuestión de horas, sus seguidores en Instagram, Twitter y Facebook disminuyeron drásticamente. La imagen de una estrella de cine que se había construido durante años fue desmantelada por los comentarios, no solo de los usuarios, sino también de figuras influyentes que, una vez respaldándola, ahora se unían al coro de críticas. Incluso algunos de sus colegas de la industria comenzaron a dejar de seguirla, conscientes de que cualquier asociación con ella podría ser perjudicial para su carrera. Sin embargo, a medida que la tormenta de críticas seguía su curso, algo extraño comenzó a suceder. Un sector del público, aunque pequeño, comenzó a defenderla, argumentando que nadie estaba exento de cometer errores y que, si realmente estaba arrepentida, merecía una oportunidad para cambiar. Estos defensores no eran suficientes para detener la debacle, pero sí empezaron a visibilizar una faceta que no había sido considerada hasta ese momento: el dilema sobre si la cultura de la cancelación era justa o si era posible, en algunos casos, otorgar segundas oportunidades. No obstante, la opinión pública en su mayoría no perdonaba. El escándalo comenzó a trascender las fronteras de la industria del entretenimiento, tocando temas más profundos sobre el racismo estructural en el ámbito laboral y las relaciones de poder en el mundo del espectáculo. La figura de la actriz se transformó en un símbolo, pero no del tipo que ella habría querido. Ahora se debatía sobre si su carrera podía y debía sobrevivir a un incidente como el que había protagonizado. Muchos comenzaron a preguntarse hasta qué punto las celebridades son responsables de las palabras y los actos que pronuncian en público, y si los fans deben tener la última palabra en la permanencia de estas figuras en el poder mediático. A medida que las marcas y plataformas de entretenimiento cerraban las puertas de manera definitiva, su situación laboral se volvía cada vez más difícil de manejar. Los contratos que antes estaban en su mesa fueron cancelados uno tras otro. Las oportunidades de aparecer en nuevas producciones cinematográficas desaparecieron rápidamente. Algunos incluso empezaron a decir que su carrera estaba completamente terminada. La actriz pasó de estar en la cúspide de su carrera a un completo ostracismo. Su futuro parecía incierto, y cada intento por reconstruir su imagen era rechazado con frialdad. Pero a pesar de todo, la actriz no abandonó. En lugar de retirarse por completo del ojo público, comenzó a realizar actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos. De manera estratégica, comenzó a vincular su nombre con causas sociales y con movimientos en pro de la diversidad y la inclusión. Sabía que esa era la única manera de intentar reparar el daño. Pero la pregunta era, ¿sería suficiente para ganar de nuevo la confianza del público? Las dudas eran muchas, pero también había algo en su actitud que indicaba que no se rendiría fácilmente. Lo cierto es que, a pesar de sus esfuerzos, las dudas sobre su sinceridad seguían presentes. La gente no podía dejar de preguntarse si realmente había aprendido algo de lo sucedido o si simplemente estaba utilizando las causas sociales como un trampolín para regresar a la escena pública. La industria, que antes la había considerado un icono, ahora la veía como un riesgo, y los agentes, productores y directores eran reacios a darle una nueva oportunidad. El tiempo pasó, y cada día su visibilidad disminuía. Su nombre dejaba de ser mencionado en las conversaciones más importantes. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzó a notarse una leve mejora. Algunos de los que la habían criticado comenzaron a ver sus esfuerzos por enmendar sus errores. Empezaron a notar
que, en sus nuevos proyectos, mostraba un verdadero compromiso con los valores que había promovido en sus recientes intervenciones. Por supuesto, esto no significaba que había recuperado completamente su reputación, pero era un pequeño paso hacia la redención. Aún quedaba un largo camino por recorrer, y su nombre seguiría siendo sinónimo de controversia por mucho tiempo. Los White, que parecía ser una historia de caída definitiva, se convirtió, quizás, en un episodio que enseñó a la industria del entretenimiento, a los fans y a las propias celebridades que todos pueden cometer errores, pero también que la verdadera redención no llega de inmediato ni es un proceso sencillo. En este caso, la actriz seguía luchando por demostrar que, aunque su imagen estaba gravemente dañada, no estaba dispuesta a dejar que un comentario desafortunado definiera su vida. De alguna manera, su nombre aún tenía poder, pero el costo de recuperarlo era mucho mayor de lo que nunca imaginó. A medida que los meses transcurrían, la actriz continuaba luchando por recuperar su imagen, pero ya no lo hacía sola. Con un equipo reducido pero determinado, comenzó a participar en charlas y entrevistas en las que abordaba temas como el racismo, la discriminación y la importancia de la empatía en la sociedad actual. A cada paso, se veía más vulnerable, mostrando una faceta de ella misma que el público nunca había tenido la oportunidad de conocer. Una mujer consciente de sus errores, que intentaba aprender y crecer. Sin embargo, esta nueva imagen, por más sincera que fuera, no era suficiente para borrar las huellas del pasado. A pesar de sus esfuerzos, seguía siendo vista, en muchos círculos, como una figura que había caído por su propia culpa. Las redes sociales, aunque menos intensas en sus críticas, seguían siendo un terreno minado para la actriz. Cada vez que publicaba algo relacionado con su trabajo en causas sociales o con sus nuevos proyectos, los comentarios de los seguidores seguían mezclados entre los que apoyaban sus esfuerzos por mejorar y los que no podían perdonarla. Muchos consideraban que sus palabras ya no tenían peso, que su imagen estaba completamente destruida y que ya no podría volver a ser la misma. En la industria del entretenimiento, ese tipo de marca negativa puede ser letal. Aunque intentaba mantenerse activa en sus redes, la presión era cada vez mayor. Por otro lado, su equipo, que había sufrido críticas por haber tardado tanto en reaccionar durante el escándalo, comenzó a tomar medidas más drásticas para manejar la situación. Los contratos que todavía existían con ciertas marcas estaban siendo renegociados a menudo, pero las compañías ya no parecían tan dispuestas a asociarse con una celebridad con una reputación tan dañada. Esto la llevó a buscar proyectos fuera de su zona de confort, colaborando con creadores de contenido que promovían el activismo social. Pero aún así, la sombra de su error seguía acechando cada uno de sus movimientos. Intentó con todo, pero sentía que la oportunidad de reconstruir completamente su carrera ya se había desvanecido. En las pocas entrevistas que concedió, la actriz hablaba sobre lo que había aprendido de su error. De manera honesta, se mostraba arrepentida por sus palabras y se comprometía a no repetirlas. Pero la presión por demostrar que había cambiado seguía siendo insostenible. Cada palabra suya era analizada con lupa, y cualquier pequeño desliz era rápidamente utilizado para cuestionar la autenticidad de su transformación. A pesar de sus esfuerzos, parecía que la sociedad no estaba dispuesta a ofrecerle un perdón genuino. El racismo que había mencionado en su comentario no era algo que pudiera borrarse simplemente con una disculpa. Sabía que tendría que demostrar con acciones, no solo palabras. La comunidad de la que ella misma se había apartado también comenzó a debatir sobre la posibilidad de otorgar segundas oportunidades a las figuras públicas. Mientras que algunos consideraban que había sido demasiado tarde para disculparse, otros planteaban que, al fin y al cabo, todos merecían la oportunidad de redimirse, aunque la actriz nunca podría ser vista de la misma forma que antes. Este debate creció con el tiempo, especialmente en el contexto de la cancelación en masa que se vivió en aquellos años. Las figuras públicas se encontraban en una posición vulnerable, donde un solo desliz podía acabar con sus carreras, y la actriz fue una de las principales caras de este fenómeno. El movimiento de cancelación se había vuelto tan grande que,
Hasta sus colegas de la industria comenzaban a cuestionar si era correcto darle un espacio de regreso. Algunos la apoyaban, pero en su mayoría, las puertas seguían cerrándose. A pesar de sus esfuerzos por demostrar su cambio, la actriz sentía que había perdido el respeto y la confianza de muchas personas, tanto dentro como fuera de la industria. La vida pública no era la misma sin la admiración que antes recibía. Ya no era la estrella que todos querían tener en sus proyectos. Era una figura dividida, un símbolo tanto de los errores del pasado como de la lucha por el perdón. En medio de esta situación, comenzaron a salir a la luz historias de otros actores y celebridades que también habían tenido que enfrentar el mismo tipo de controversias. Los debates sobre la cultura de la cancelación se multiplicaron y las opiniones se dividieron aún más. Algunos argumentaban que el castigo debía ser proporcional al daño causado, mientras que otros pedían que se reconsiderara la política de castigos inmediatos. La actriz, en todo caso, se convirtió en una figura central en esta discusión, y aunque ya no podía recuperar la popularidad que alguna vez tuvo, estaba siendo utilizada como ejemplo de cómo los errores del pasado pueden marcar a una persona de por vida. Sin embargo, los esfuerzos por reconstruir su vida profesional no se detenían. Un nuevo tipo de trabajo comenzó a llegar a su puerta, más centrado en el activismo y en la creación de proyectos que, aunque no estuvieran ligados directamente al entretenimiento, sí ayudaban a canalizar su energía hacia causas que abogaban por la igualdad y la justicia. Fue entonces cuando comenzó a colaborar con organizaciones de derechos humanos, donde, lejos de la cámara y el foco de atención, podía trabajar detrás de escenas, sin ser constantemente observada ni criticada. Allí encontró algo de paz, aunque no suficiente como para borrar la huella del escándalo. En las nuevas entrevistas, su tono ya no era el mismo. Ya no se trataba de mostrar arrepentimiento, sino de compartir lo que había aprendido del proceso. Su discurso se centraba en el impacto que sus palabras habían tenido, no solo en las personas afectadas, sino también en ella misma. La actriz se vio transformada, pero esta transformación no fue fácil ni rápida. De alguna manera, las heridas causadas por sus comentarios nunca desaparecieron por completo. Cada vez que se sentaba frente a las cámaras, recordaba el momento en que su vida cambió para siempre. La industria, aunque lenta en aceptar su regreso, comenzó a darle algunas oportunidades para retomar su carrera, pero en un formato muy diferente. Las grandes producciones de cine y televisión no estaban dispuestas a asociarse con ella, pero algunos directores independientes le ofrecieron papeles secundarios en proyectos pequeños. Aunque estos trabajos no la devolvieron a la cima de la fama, le dieron la oportunidad de seguir trabajando, de reinventarse. Así, la actriz comenzó a dar pequeños pasos, pero cada paso estaba cargado de la responsabilidad de no cometer el mismo error nuevamente. La conclusión de esta historia, si es que se puede llamar así, no es tan sencilla como pensar que la actriz fue completamente redimida o que su carrera fue restaurada a su antigua gloria. En cambio, lo que quedó claro es que la vida pública de una celebridad puede ser volátil, que los errores pueden costar caro, pero también que la capacidad de aprender, crecer y asumir la responsabilidad de las acciones propias puede abrir las puertas a una segunda oportunidad, aunque ésta sea muy diferente a la que se tenía inicialmente. Al final, su historia se convirtió en un recordatorio para muchos de que el poder de las palabras tiene un impacto mucho más profundo de lo que a veces creemos. En el último giro de la historia, cuando parecía que la actriz ya no tenía mucho que ofrecer a la industria, apareció una inesperada oportunidad, un proyecto cinematográfico independiente que buscaba contar la historia de una mujer que, como ella, había cometido un error grave en el pasado, pero que luchaba por encontrar la redención. Este papel le pareció una señal del destino. De alguna manera, el personaje estaba basado en su propia vida, con las diferencias y las adaptaciones necesarias para que fuera algo más universal. Sin pensarlo demasiado, aceptó el desafío, consciente de que esta podría ser su última oportunidad de demostrar al mundo que aún tenía algo importante que ofrecer. El rodaje no fue fácil. Los comentarios y las críticas seguían acechando,
cada uno de sus movimientos. Algunos miembros del elenco no la miraban de la misma manera, y aunque la producción era independiente, la atención de los medios seguía centrada en su persona. Cada día en el set, la actriz sentía la presión de demostrar que había cambiado. Durante las largas horas de grabación, se sumergió profundamente en el personaje, algo que no había hecho en mucho tiempo. A través de la historia de su personaje, pudo finalmente enfrentar las cicatrices de su propio pasado y explorar las emociones que había guardado por tanto tiempo. El director del proyecto, un hombre experimentado pero conocido por ser directo y exigente, comenzó a notar el cambio en ella. No era la misma persona que había aceptado el papel al principio. Aunque al principio dudaba de su capacidad para entregar una actuación convincente, la actriz pronto lo sorprendió. La intensidad con la que se dedicó al papel, la vulnerabilidad que pudo transmitir a través de su personaje, comenzaba a dejar una impresión en los demás. Incluso el equipo técnico, que antes había sido escéptico, comenzó a verlo de manera diferente. Fue una transformación gradual, pero poderosa. En las entrevistas promocionales para la película, los periodistas no podían evitar hacer preguntas sobre su pasado, sobre el racismo que había marcado su carrera. Pero ahora, la actriz respondía con una serenidad que antes le había sido esquiva. Ya no se trataba de un discurso de disculpas, sino de una conversación honesta sobre la importancia de la empatía, el arrepentimiento genuino y la evolución personal. Cada palabra que decía parecía tener un peso diferente. El escándalo ya no la definía, aunque nunca lo olvidaría. Lo que importaba ahora era lo que había aprendido y cómo lo utilizaba para dar un nuevo giro a su vida profesional. A medida que la película avanzaba en su recorrido, y con la recepción del público siendo mayormente positiva, algo inesperado sucedió. La crítica especializada, que había sido implacable con ella en el pasado, empezó a elogiar su actuación. Algunos incluso llegaron a decir que había encontrado su verdadera voz como actriz. Había logrado una especie de resurgimiento, aunque este no era como los anteriores, donde las alfombras rojas y los flashes de las cámaras la rodeaban. Este era un resurgimiento más silencioso, más introspectivo, pero igualmente significativo. Mientras tanto, en la industria del cine, la percepción de la actriz había cambiado lentamente. Los estudios más grandes seguían siendo cautelosos, pero las puertas a proyectos más pequeños e independientes se comenzaron a abrir. Los productores, ahora más enfocados en la calidad que en la fama, comenzaban a ver en ella una profesional capaz de ofrecer algo auténtico y real. Aunque no podría volver a ser la misma estrella que había sido antes del escándalo, la actriz había encontrado una nueva forma de destacar, una forma que no dependía de la aprobación del público en general. Pero la verdadera victoria llegó cuando, en una premiación importante para cine independiente, la actriz fue nominada por su papel. No ganó, pero el simple hecho de ser reconocida por su trabajo ya era un triunfo personal. Su nominación fue vista como un símbolo de su capacidad para redimir su carrera, de su habilidad para transformar el dolor y la vergüenza en arte. Los medios de comunicación, aunque aún reticentes, comenzaron a ofrecerle una mirada más comprensiva. La actriz, por fin, había encontrado su lugar en la industria de nuevo, aunque no de la forma en que esperaba al principio. A lo largo de los años, el escándalo nunca desapareció por completo de su vida. Siempre habría quienes la recordaran por el error que cometió, pero ella ya no intentaba luchar contra esa parte de su historia. En cambio, aceptó que la redención no significaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. La actriz nunca más se convirtió en el ícono que fue en su apogeo, pero a su manera, su nueva carrera fue incluso más significativa. Había logrado algo que pocos en su posición logran: evolucionar, cambiar y encontrar una nueva forma de relevancia, más madura, más consciente. Su historia pasó a ser un ejemplo de cómo la vida no se detiene después de un error. En lugar de desaparecer, ella optó por continuar, tomando la responsabilidad de sus actos y trabajando incansablemente para demostrar que las segundas oportunidades no son imposibles.
sino que requieren dedicación y autenticidad. La actriz logró construir una nueva identidad, no como la figura intachable que una vez fue, sino como una persona real, capaz de aprender de sus fallos y usar ese aprendizaje para seguir adelante. En los últimos años de su carrera, la actriz se convirtió en una defensora activa de diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la igualdad racial y de género. Aunque nunca se olvidó de su pasado, lo usó como una herramienta para ayudar a otros que también estaban luchando por superar sus propios errores. En lugar de esconderse, comenzó a dar charlas y conferencias sobre el poder del perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Finalmente, su legado no se definió por el escándalo, sino por la forma en que se reinventó y se dedicó a promover el cambio y la empatía. La actriz terminó por aceptarse completamente, con sus errores y sus logros, y esa aceptación le permitió seguir adelante. Había pasado por el dolor, la humillación y la lucha, pero lo más importante es que había salido del otro lado más fuerte. Su historia no fue de redención rápida ni fácil, pero sí de un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Al final dejó claro que, aunque no podemos cambiar el pasado, siempre tenemos el poder de transformar el futuro. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.